cual a su vez denota también cómo nos pensamos a nosotros mismos como humanos. Vamos a ver cómo hemos pasado de una perspectiva bastante objetivizante hacia una que más bien le reconoce cierta subjetividad a los animales no humanos. Esta historia empieza algunos siglos atrás con Descartes, a quien todos conocemos, quien, influenciado por la tradición judio-cristiana, va a afirmar que los animales no tienen alma, que son autómatas que reaccionan básicamente por reflejos y por tanto no pueden acceder a la razón, que es la facultad que pone al hombre en una posición superior al resto de animales de la creación, al resto de especies, ¿no? Estas ideas van a influenciar la ciencia moderna y ciertas prácticas como la vivisección empiezan a ser válidas y justificadas en nombre del progreso científico, ¿no?, tecnológico. Y esto también influye en la mentalidad de la época. Aproximadamente un siglo después, Kant va a reforzar esta idea de cierta forma al decir que los animales son inferiores, pero que debería evitarse la crueldad hacia ellos, ya que esto podría incidir de cierta forma en un futuro a la crueldad entre las mismas personas. Esto es similar a lo que previamente planteaba el pintor Hogarth en su cuadro Las cuatro etapas de la crueldad, en la que la primera es caracterizada por niños maltratando animales. Más tarde, en la etapa crítica, Kant va a reafirmar y va a decir que los animales no tienen autonomía o conciencia propia, que más bien es justamente para él lo que hace a los hombres lo que son. Entonces los animales serían medios para nuestros fines y no fines en sí mismos. Entonces, al ser medios para nuestros fines, constituyen recursos al servicio del hombre, idea que hasta ahora está muy extendida. Paralelamente, el filósofo inglés Jeremy Bentham va a formular esta reconocida frase: la pregunta no es ¿pueden razonar? ¿Pueden hablar? La pregunta es ¿pueden sufrir? De manera que sitúa la sentiencia, que es la capacidad para experimentar placer y dolor, como la facultad compartida entre los hombres y los animales, y como razón suficiente para condenar el maltrato. Entonces él va a insistir en la necesidad de minimizar el sufrimiento de los animales. Bueno, viendo algunos datos aparte, en 1822 el parlamentario inglés Richard Martin logra sacar adelante una ley para prevenir la crueldad y el maltrato hacia el ganado que va a ser destinado a la alimentación. 2 años más tarde se funda la primera agrupación animalista del mundo, que continúa funcionando hasta el día de hoy, la RSPCA. En el 59, Darwin, con el origen de las especies, empieza a mostrarnos que la brecha entre nosotros y los animales no es tan amplia, que hay cierta continuidad biológica, hablando de la evolución, ¿no? En 1948, todos sabemos que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a tener un paralelo simbólico más tarde para los animales. Y en el 70, Richard Ryder va a acuñar el término especismo, que debemos haber escuchado en charlas anteriores, que se refiere a la discriminación por la pertenencia a cierta especie. Es decir, no significa solamente de los hombres hacia todos los animales, sino se trata de que hay un trato selectivo a ciertas especies que tienen privilegios, por ejemplo, los animales de compañía, versus otras que son consideradas recursos, objetos, vestimenta, etc. Peter Singer, otro filósofo, en 1975, con su libro Liberación Animal, va a denunciar el grado de maltrato a que se ha llegado con los animales y, en cambio, en oposición al especismo, va a plantear el principio de igualdad, que sustenta que los intereses de los seres sintientes tienen el mismo valor, se encuentran a un mismo nivel de jerarquía. Él va en este punto un paso más allá que Bentham, no solo considerando la sintiencia, o sea, la capacidad de sentir placer y dolor, sino también la adjudica ya ciertas expectativas y preferencias a los animales. Entonces se observa que desde la perspectiva de Bentham, por ejemplo, una muerte sin dolor podría ser algo aceptable. Sin embargo, se podría inferir que Singer va un poco más allá y dice que el animal, si pudiera elegir, preferiría seguir viviendo, ¿no?, porque ya le adjudica ciertas deseos y expectativas. Y en el 78 se da la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que era lo que estaba mencionando como un simbolismo respecto a la Declaración de los Derechos Humanos, que si bien no tuvo muchas consecuencias en la práctica, puede ser tomada como referencia para propuestas posteriores. Tom Regan es otro filósofo que introduce la cuestión de los derechos animales en su libro en 1983, y él intenta delimitar la línea a partir de la cual los animales ya podrían acceder a derechos, algunos derechos como los nuestros. Él pone esta línea en los mamíferos mayores de 1 año, que ya tienen ciertas capacidades mentales superiores, como sabemos la memoria, etcétera, como nosotros, y él, ve cierto parecido entre estos animales mamíferos mayores de 1 año y los bebés humanos,
una vida, ¿no? Estos entonces deberían tener garantizada una vida con dignidad a partir de un sistema de derechos básicos, ya que constituirían ya fines en sí mismos y no únicamente recursos o medios para otros fines. Francione es un abogado el mayor exponente del abolicionismo, y él orienta su crítica a partir de criticar el estatus de propiedad que tienen los animales en sí. O sea, incluso los animales de compañía son considerados mascotas, consideran que una persona es el dueño de este animal. Entonces, a partir de eso, por más que se regule el trato a los animales de compañía, etc., siguen siendo vistos como un objeto, como algo que tú posees. Entonces él va a plantear un cambio mucho más profundo y estructural en la misma relación que existe entre los humanos y los animales. Y va a poner el valor en la vida en sí, el hecho de que estés vivo, más allá si eres de una especie o de otra. Y va a insistir en la necesidad de practicar el veganismo como la única forma coherente para luchar por la liberación animal, la única forma libre de crueldad, un estilo de vida libre de crueldad. Luego, en el 2000, se da la Declaración Universal de Bienestar Animal, que ya intenta, a diferencia de la anterior, conseguir un respaldo mayor a partir de invitar a las Naciones Unidas a que se afilien a sus lineamientos, tales como reconocer que los animales sienten y sufren y que el maltrato animal entonces debe ser erradicado. Y finalmente, Nussbaum es una filósofa que en su libro Las fronteras de la justicia en el 2006 va a adoptar un enfoque de capacidades, es decir, va a rechazar la idea de que los animales son una masa uniforme y más bien va a proponer que se evalúen y exploren las capacidades de cada especie en particular, y mientras más capacidades tengan o mayor complejidad sean estas capacidades, accederían a mayores derechos como los nuestros. Ella ensaya una serie de derechos como lo son el derecho a la vida, a la integridad física, a la posibilidad de experimentar el mundo, entre otros. Y también propone considerar a los animales dentro de la estructura política, pero a partir de una figura de tutelaje, dada la evidente imposibilidad de realizar un contrato social con los animales, ¿no? Por el tema del lenguaje. Bueno, nosotros no hemos podido abordar todos los autores que tratan este tema, pero hemos considerado, digamos, los más importantes para ver cómo hemos pasado de ver a los animales como cosas que no sienten a empezar a pensar que tienen preferencias, que tienen deseos, expectativas, que su vida vale en sí misma, más allá de la especie a la que pertenezca, rechazando ideas como la del especismo u otras que, bueno, es la lucha que tenemos todos los que estamos en el